Buen día, feliz domingo 24 de enero. Pues qué placer y qué alegría estar aquí juntos. En esta nuestra casa, la casa de nuestra iglesia. Este es nuestro templo, pero la iglesia somos todos nosotros. Y estamos aquí porque Dios nos ha traído y nos ha añadido a cada uno de nosotros a este lugar. Me siento muy feliz de poder estar acá con ustedes, con la inmensa misericordia y amor de nuestro Dios que nos ha juntado a todos nosotros. Porque esto no es por casualidad. No es casualidad que estas cosas pasen, nada pasa por casualidad. Pasa porque Dios lo ha querido. Así que, como estamos aquí en honor de nuestro Dios, pues encomendémosle esta reunión para Dios, que lo que hablemos, que lo que hagamos, que lo que pensemos sea precisamente en honor a Dios y que su palabra genere en nuestro corazón un cambio. Así que oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la infinita misericordia que tú has tenido con nosotros. Gracias porque hemos creído en tu nombre, porque tú nos constituiste hijos tuyos, cuando en realidad no lo éramos. Gracias, Señor, por este amor inmenso, este sacrificio de tu Hijo Jesús por nosotros, para limpiarnos y poder llegar ante el trono de la gracia, sin obstáculo, sin una barrera que nos separe. Te pedimos, Dios, que tengas con bien a todos los miembros de nuestra iglesia. Y esto hablamos de todos los cristianos. Ayúdanos, Señor Jesús, a creer cada día más profundo en tu palabra, escudriñar tu palabra y aprender de ella. Que todo lo que hablemos hoy sea algo de tu agrado. Prepara nuestros corazones y nuestra mente para que podamos entender el mensaje. No queremos, Señor Jesús, que el enemigo nos venga a robar la oportunidad de poder aprender de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por este lugar que tú nos has dado para reunirnos, que podemos venir hoy a alabar y a bendecir tu nombre. Gracias por esta actividad de domingo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener unos hermosos cánticos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Con esto vendrá nuestro hermano Bernal. El Señor es bueno y nos ha permitido estar en esta mañana para alabar y glorificar su nombre. Estamos muy alegres porque cada día las bendiciones del Señor se derraman sobre su pueblo. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este canto, bendice alma mía, que nuestro hermano Stanford Gordon nos dirige a continuación, habla sobre este salmo. Bendice alma mía a Jehová. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. A Jehová
confiaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. El Señor nos manda a estar firmes ante cualquier tribulación, ante cualquier problema. Él está con su pueblo, Él está con sus hijos. Estemos firmes en Él, y este himno, Está por Cristo firmes, nos habla esto. Cantemos con mucha fuerza y con mucho regocijo este hermoso himno. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzar hoy la bandera en nombre de Jesús. Es puesta la victoria con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firmes, os llama el Alalí, con Él pues a la lucha, soldados todos sí, probar que sois valientes, luchando contra el mal, que fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estar por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él, el brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón. A través de los siglos y de la historia, el conocimiento humano ha venido remodelando lo que creemos. Hace 20 siglos creíamos que la Tierra era plana. Creíamos que los océanos no tenían fin, o que la Tierra era el centro del universo. Y ahora que pensaba acerca de la introducción, una de las primeras cosas que pensé es, ¿qué es creer? No es tan fácil, ¿no? Creer, ¿qué es? Y creer es tener la convicción de algo de lo que no tenemos prueba realmente existe. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y cuál es la diferencia con la fe? Y la diferencia con la fe es que la fe está ligado en creer algo que no sabemos si existe, pero desde el ámbito religioso. ¿Sabe una cosa? Dios nos pide que creamos y que tengamos fe. Que tengamos fe que este libro maravilloso que es la Biblia es la palabra de Dios. Y si creemos en eso, entonces ¿por qué hacemos otra cosa? Hoy nuestro pastor nos va a enseñar acerca de los eventos por venir. Nuestro texto de estudio ha sido Mateo. ¿Y qué nos llama la Biblia? Creamos. Y si creemos, creemos que eso existe y lo daremos por una realidad. Hoy nuestro pastor
Ronald Alvarado nos predicará sobre los eventos por venir. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias porque nos permite reunirnos en su nombre, ser renovados en el espíritu de su mente. Y hemos iniciado ese estudio de Mateo capítulo 24, que estamos analizando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con la referencia a los eventos por venir. Y vamos a tener lectura entonces ahí, Mateo capítulo 24, del versículo 1 al verso 9, que es especialmente en el cual vamos a estar en este culto estudiando. Mateo 24, versículo 1 al 9, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amado Padre y buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús rogamos para que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, conforme al propósito que tú tienes. Pedimos, Dios, tú que conoces los corazones de cada uno de las personas presentes y de las personas que puedan estar mirando, Señor, este culto, para que te glorifiques en ellos. Te pedimos también, Señor, si hay alguien que no te conozca, que pueda ser un día de salvación. Sabemos que tu palabra es perfecta, el mensajero no lo es. Por eso te pedimos, Señor, que nos guardes, guarda nuestras palabras, danos sabiduría, Señor, no solamente, Padre, al mensajero, sino también a todos los que van a escuchar el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a hacer entonces énfasis en el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Para poder entrar en el contexto de lo que hemos estado estudiando, debemos de tener presente que el anticristo se presentará ante el pueblo de Israel. Recuerden que cuando vino el Señor Jesús en su primera venida, hubo un momento cuando Él iba entrando montado sobre un pollino, hijo de asna, y que la gente decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento, el Señor Jesús, el ungido de Dios, el Mesías que Israel tenía que esperar, el Mesías prometido, estaba entrando. Y aunque el pueblo lo aceptó supuestamente de momento, como hacen muchas personas que dicen que reciben a Cristo, pero lo hacen de los labios para afuera, esta gente también clamaba y también decía: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero a los 5 días estaban también gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y eso pues nos deja la primera enseñanza. Muchas personas que han hecho profesión de fe, que se hacen llamar creyentes, que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en su estilo de vida, en su manera de actuar, en su manera de comportarse, viven rechazando a Cristo en todo momento. Y no les gustan las correcciones de la palabra de Dios, y no les gustan las correcciones desde el púlpito, y no les gusta que nadie les diga que están mal.
porque aman el pecado, porque aman su necedad. Quieren estar con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo. Y el Señor decía respecto a este tipo de personas que no es ni fría ni caliente, que son tibios, y como son tibios yo les vomitaré de mi boca. No estamos hablando de una pérdida de salvación para el que verdaderamente es salvo, pero hay que entender que el que verdaderamente es salvo tiene un estilo de comportamiento diferente. El Espíritu Santo está haciendo una obra de perfección en su vida y tiene que reflejarse. Y si no se refleja, debería preguntarse si verdaderamente un día le entregó su corazón a Cristo. Porque si un día se muere, se va a dar cuenta en el infierno que creyó que era creyente y que no lo era, y ya no tiene remedio su decisión. Bueno, entonces el Señor es rechazado. El pueblo de Israel rechaza al Señor Jesucristo. Luego, por causa del rechazo, viene todo esto que el Señor anunciaba del templo, que no va a quedar piedra sobre piedra, y Jerusalén es destruida por Tito el general en el año 70, mueren 1 millón de judíos, otro 1 millón se los llevan para ser esclavos, años después dan la orden que ningún judío puede vivir en Tierra Santa, y los judíos desaparecen como nación. Hasta 1948, cuando se vuelven a constituir en un estado soberano y se les vuelve a tomar en la historia de la humanidad. Pero Israel sigue esperando al Mesías. Israel sigue esperando al Mesías. Israel quiere paz, tiene conflicto con todos sus vecinos, pero ellos anhelan la paz y añoran la paz y tratan de negociar la paz, y de un momento a otro, cuando la iglesia sea tomada, cuando ya no esté en este escenario mundial, se levanta el anticristo y hace un pacto de paz con Israel. Y ellos lo ven a ese anticristo como el Mesías prometido. Claro, estamos hablando del Israel incrédulo. Y lo reciben como el Mesías prometido y hace un pacto de paz. Estamos hablando de un tiempo de 7 años que va a venir después de que la iglesia sea llevada al cielo. Y durante los primeros 3 años y medio, ese pacto de paz parece estar bien. Pero a la mitad del tiempo, a la mitad del periodo, manifiesta la maldad de este anticristo, rompe el pacto de paz e inicia una persecución terrible en contra de todos los creyentes que se han ido convirtiendo en ese periodo en la tribulación, y especialmente en contra de los judíos que no le aceptaron, que no aceptaron sus condiciones y que no se ponen la marca de la bestia, etc. Y entonces viene un tiempo de gran tribulación. Digamos que el tiempo de la tribulación son 7 años, pero la gran tribulación, la esencia de este tiempo terrible de prueba que viene sobre el mundo entero, son la segunda parte de esos años, los 3 años y medio segundos. Esto es como para ponernos en contexto. Ahora, todo esto que estamos hablando, si usted está leyendo el Apocalipsis o le interesaría, correspondería al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, del verso 1 al 7. No lo vamos a leer por razones de tiempo, pero sería bueno que usted en su casa pueda darle una lectura. Ahora, hay algo que también es necesario comprender en la parte de la teología bíblica. Hay algo que se llaman los cielos. ¿Le han puesto atención cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Por qué no dice Padre nuestro que estás en el cielo? Porque resulta que cuando estudiamos la Biblia nos vamos a encontrar con 3 cielos. Esto es para que nosotros como humanos podamos comprenderlo. Se va a hablar de 3 cielos. Por ejemplo, en 2 Corintios 12, Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, él está hablando de él mismo, ¿verdad? Que subió al 3er cielo, al paraíso. Ese 3er cielo se entiende en las Escrituras donde está
Dios, donde Dios tiene su asentamiento, su morada, por decirlo de alguna manera. El segundo cielo, estaríamos hablando de ese vasto universo, donde se mueven los ángeles, ¿verdad?, de Dios. El primer cielo es este que nosotros vemos de manera común, que nuestros ojos alcanzan a ver. Y en ese primer cielo se manifiesta o es donde se mueve Satanás. ¿Okay? Satanás fue arrojado cuando se rebeló del tercer cielo y tuvo que quedarse en el primer cielo. Y quiero que lean ahí el libro, abramos en el libro de Efesios, capítulo 6, para que vayamos teniendo un contexto. Esto es importante, ya lo verán al final, entenderlo. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Ok. Dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en este primer cielo. ¿Okay? En este primer cielo. Entonces, eso para que lo entendamos, el Señor en la Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo, que es el Dios de este mundo. Todo lo que pasa a nivel de los hombres, Satanás siempre está detrás, dirigiendo todo, orquestando todo. Por eso todo lo que sucede, uno dice, es que qué maldad hay en los hombres. Sí, claro, los hombres son malos, hay pecado en el corazón del hombre, pero es quién está detrás de ese hombre para que se manifiesten los niveles de maldad, y es Satanás que se manifiesta desde este primer cielo y que dirige o orquesta la destrucción de los hombres. Pone tentaciones para que los hombres cada día se hagan más daños unos a otros, se destruyan unos a otros, y desde luego robar la palabra de Dios para que ninguno se convierta. Ese es como el trabajo que ahorita tiene el diablo para evitar que el evangelio siga corriendo. Entonces, entendiendo esta frase, los cielos, nos damos cuenta que ahí está el diablo, en ese primer nivel. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque este versículo 9 que le hemos leído de Mateo 24 es donde empieza la segunda parte de la tribulación. Han pasado 3 años y medio, del verso 4 al verso 8, que ya lo hemos estudiado, y ahora en el verso 9 entra la segunda parte de la tribulación. Y es una segunda parte muy agónica, pero ¿saben qué sucede en esta segunda parte de la tribulación? Sucede que Satanás es arrojado también del primer cielo y queda confinado a estar en la tierra. Y dice la palabra del Señor que va a estar muy enojado porque sabe que le queda poco tiempo. Al estar ya ahora confinado en la tierra, pues el ataque del diablo, todo lo que va a hacer es con mayor fuerza, con mayor esfuerzo de parte de él para destruir a los hombres. Esa sería la rebelión que estaríamos hablando del diablo. Busquemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Primera de Tesalonicenses. Solo estamos echando algunos versículos, porque esto hay una cantidad de versículos punto a punto que serían necesarios profundizarlos, pero vamos a ver nada más unos. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Tiene que ver con la parte de la tribulación y es algo que quiero hacer referencia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué tiene que ver esto con el diablo? Que cuando venga el Señor por su iglesia,
el Señor nos va a esperar ahí en el primer cielo y ahí nos vamos a juntar con el Señor los creyentes. ¿Y quién está en ese momento en el primer cielo? ¿Quién es el que opera desde ahí? El diablo. O sea, por decirlo, delante del diablo o el diablo como testigo va a ver la obra maravillosa del Señor Jesús por su iglesia. Cómo la compró, cómo resucita a los que han muerto en Cristo, cómo están todos los salvos ahí, cómo le da cuerpos glorificados delante del gran enemigo de las almas. Delante de quien ha querido destruirnos por siempre. Pero no pudo hacer nada. Y somos tomados y vamos a ser llevados a la casa del Padre, donde Él fue a preparar esas moradas celestiales. Satanás es arrojado, dice Apocalipsis 12:12, es arrojado a la tierra, está muy enojado, quiere causar cualquier destrozo, ya la iglesia no está, ya sabe que tiene una batalla perdida, pero también sabe que se está predicando el evangelio para que la gente de la tribulación también se pueda salvar. Esto le molesta terriblemente y va a trabajar de alguna manera para evitar que esto pueda extenderse. El texto nos empieza a anunciar la persecución. Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidas y seréis todos aborrecidos de las gentes. La persecución. El Señor Jesús dice que nosotros, los creyentes, solo por el hecho de ser creyentes, íbamos a encontrar aflicción en el mundo. Siempre los creyentes han tenido persecución, siempre. El primer cristiano que fue perseguido fue el mismo Señor Jesucristo. Los fariseos, los saduceos, andaban buscando algo que pudiese justificar para matarlo. Cuando empieza el libro de Hechos, había un hombre muy valiente llamado Esteban que se enfrenta a todos esos religiosos. Y dice la palabra de Dios que veían el rostro de Esteban como el rostro de un ángel, pero no podían soportar lo que Esteban decía, porque Esteban los estaba confrontando. Y se enojaron tanto que tomaron piedras y lo asesinaron, lo lapidaron. El primer mártir de la iglesia. Luego toman a Jacobo, uno de los apóstoles, y también lo asesinan. Y conocemos la historia, cómo en los tiempos de Nerón hubo cualquier cantidad de cristianos asesinados. Y a lo largo de estos 2000 años de iglesia, los mártires se cuentan por miles de miles. Hoy mismo hay lugares donde los creyentes tienen persecución. Parece que no son noticias importantes. No salen ahí en el telenoticias. Pero muchas personas, muchos creyentes en este momento están dando sus vidas por Cristo. Hay países donde no son bien recibidos. Hay países de corte musulmán que los están persiguiendo. Parece que a la iglesia de Occidente no le preocupa lo que está pasando en aquel lado del mundo. Parece que la iglesia de Occidente se siente cómoda. Parece que la iglesia de Occidente no tiene que hacer ningún tipo de sacrificio por vivir y seguir a Cristo. La iglesia de Occidente cree que todos los cristianos en el mundo están tan bien como ellos están. La iglesia de Occidente ya no se preocupa por leer la Biblia, ya no se preocupa por orar, ya no se preocupa por predicar el evangelio, ya no se preocupa por hacer discípulos. La iglesia de Occidente está preocupada por sí misma.
Se ha creído ese evangelio de la prosperidad y cada uno está buscando su propio bien. La iglesia de Occidente se comporta como una iglesia que no tiene amor. No tiene amor por el reino de Dios y su justicia. No tiene amor por lo que Dios ama, que son las almas perdidas. La iglesia de Occidente lo único que aprende es amarse a sí misma. Pero hay otros lugares, mi querido hermano, en este momento donde hay personas que están corriendo riesgo, sus vidas están corriendo riesgo. Porque los creyentes en todos los tiempos siempre han tenido persecución. Creo que a nosotros nos tocó vivir en el país donde menos persecución podrá haber algún día. Pero eso no implica que la iglesia de Cristo hoy día no sufra persecución. Claro que la sufre. También hay otro tipo de persecuciones que se pueden vivir en los trabajos. Por ejemplo, cuando usted quiere vivir como cristiano en un trabajo, normalmente lo limitan, normalmente puede hasta perder el puesto porque no se presta a hacer cosas que les están diciendo que Dios no acepta y por razones de conciencia no las hacemos. Y dice, bueno, si usted no quiere hacerlo, contratamos a otro. Hay miles que están deseando el trabajo suyo. Bueno, esa es otra manera de persecución. A veces cuando una persona se convierte y la familia no acepta su conversión. Hay una hermana en Cristo de nuestra congregación que cuando usted escucha su testimonio, ella se convirtió y en el momento que ella se convirtió, su madre se enojó con ella y la desheredó. Y la dejó sola, sin auxilio. Y ella era viuda con sus hijos pequeños. Y ella se mantuvo firme. Y hasta el momento, una creyente con una firmeza increíble. Ella sabía en quién había creído, pero muchas personas dicen, bueno, es que yo me convierto, pero no quiero hacerlo vox populi porque eso me va a traer algunas dificultades. Bueno, o está con Cristo o no está con Cristo. Si no se atreve a recibir algún tipo de dificultad con Cristo, entonces, ¿qué tipo de cristianismo está viviendo? El texto tiene que ver con la tribulación, con la segunda parte de la tribulación. Esa persecución es una persecución de traición familiar. Los padres contra los hijos contra los padres. La suegra contra la nuera contra la suegra. La misma familia va a entregar a los creyentes para que sean destruidos, para que sean asesinados. Es un tiempo difícil. ¿Y por qué un padre o una madre se atrevería a entregar así a un hijo para que lo maten? Recuerden quién está detrás de todo. Recuerden quién está detrás de todo esto. Siempre me llama la atención ese texto cuando el Señor le había anunciado a los apóstoles que iban a Jerusalén porque iba a ser entregado para ser crucificado y resucitar al tercer día. Y Pedro llama al Señor aparte y le dice, Señor, no, que no te pase esto, Señor, ¿cómo vas a permitirlo? Y el Señor lo vuelve a ver, me imagino con su rostro bien serio, y le dice, apártate de mí, Satanás. Y no era porque Pedro tuviese al diablo adentro, pero sí se veía que había una influencia, un murmullo satánico, un pensamiento que Satanás había sembrado en la mente de Pedro, que se atrevió a hablar con el Señor como para estorbar
ese plan perfecto que Dios tenía para que el Señor no fuese a la cruz del Calvario, para que el Señor desobedeciera. Ahora, el Señor no se enojó con Pedro, pero sabía de dónde venían las palabras de Pedro. Cuando viene el asunto con Judas y están ahí en la cena y el Señor, y dice la palabra de Dios que Satanás entró en el corazón de Judas, ya aquí no estaba fuera de como un elemento externo, literalmente entra en el corazón de Judas y el Señor le habla y le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Con quién estaba hablando? Por eso Pablo dice: no tenemos lucha con carne y sangre, sino huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo no se le va a aparecer a alguien como lo ponen en las fábulas, ni como sale en la película del exorcista. Satanás sabe esconderse, sabe disimular, él siembra pensamientos. Y es ahí donde empieza a gestarse la maldad del diablo usando la naturaleza pecaminosa de los hombres. Ahí es donde empieza la gran situación. Satanás es el gran manipulador. Es el gran manipulador. Dice la palabra del Señor, algunos nombres que le da la palabra de Dios al diablo. Dice que él es el dragón. En el Apocalipsis, ¿verdad? El dragón. Tiene la idea de un ser monstruoso, obsesionado en la destrucción, en la perdición de los hombres. ¿Ah? O sea, no podemos esperar nada bueno de él. Satanás no tiene absolutamente nada de bueno. Él vino a matar, hurtar y destruir. Y parece que algunos creyentes creen que detrás de las malas obras que el diablo hace o motiva a hacer a las personas, vamos a encontrar algo de bueno en ello. A veces decimos, es que él no es tan malo, pero está haciendo maldades. Es que no lo comprenden, pero está haciendo maldades. Y estamos esperando que algún rasgo bueno en el corazón de esa persona pueda llegar a producir fruto y borrar todo lo malo que está haciendo, que cambie su manera de actuar, pero eso no puede ocurrir. Porque Satanás ha sembrado maldad en su mente, en sus pensamientos, en su corazón. Lo ha traído, lo ha seducido, lo ha llevado. Y se ha entregado al libertinaje, se ha entregado a la sensualidad, se ha entregado a los vicios, se ha entregado a todo. Para poder ayudar a una persona en esta situación hay que atacar la raíz del asunto. Y si esa persona no recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, su vida no va a cambiar, va a empeorar. Y cuando llega el momento en que las personas endurecen su mente y su corazón, la Biblia dice que Dios los entrega, los suelta. Porque ya no se puede hacer nada, su conciencia está cauterizada. Los creyentes no quisieron enfrentarlo como creyentes. Los cristianos pensaron que los métodos del mundo eran buenos para poder ayudar a este tipo de personas. El pecado es pecado, el pecado corrompe, el pecado, no hay pecado que sea limpio, no hay pecado que sea aceptable. No podemos llamarle a lo malo bueno, no podemos caer en eso porque estamos dañando a la persona que está en necesidad. Hay que hablarle al corazón de la persona, hay que ir donde está esa persona
y confrontarla con la verdad de la palabra de Dios, porque solo la verdad puede hacer libre a alguien. Pero si esperamos a que alguien cambie por su propia voluntad, hermano, eso no va a pasar. Por eso cuando una persona recibe a Cristo, no dice que Dios arregla el corazón de esa persona, sino que dice que le hace una nueva criatura. Que es un tiempo de volver a empezar, que las cosas viejas pasaron. Que todo lo que nosotros decíamos que se podía resolver o arreglar, no es posible hacerlo. Por eso Dios inicia una nueva vida en esa persona que es creyente. Satanás sigue golpeando y sigue dañando. Y a veces daña a las personas que más amamos. Satanás empieza a sembrar pensamientos de iniquidad en contra de los demás. Dice la Biblia que Satanás es la serpiente antigua. Está haciendo referencia a cuando se le apareció ahí a Eva, hablando con Eva en el Edén. Y puso una sombra de duda en el corazón de Eva. Y dice, con que Dios os ha dicho. ¿Y sabe por qué le dijo eso Dios? Porque Dios sabe que si usted se come eso, usted va a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, como Dios sabe eso, le está diciendo, no lo coma. O sea, lo que Dios le está diciendo no es bueno, eso es malo. Dios la está limitando. Dios no quiere que usted crezca, que usted progrese, que usted alcance todo el potencial que tiene. Suena muy moderno, pero es muy antiguo. Ahí está el diablo escarneciendo a Dios. Y Eva le está prestando oído. Y Satanás sigue actuando de la misma manera. Bienaventurado, dice ahí el Salmo 1. El que no se sentó en silla de escarnecedores. El que no se sentó a hablar mal de otro. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Si usted me habla mal de alguna persona, irremediablemente yo me voy a hacer una imagen de esa persona. Y yo voy a decir, yo creí que era distinto. Yo no pensé que era ese tipo de hombre, yo no pensé que era ese tipo de mujer. Pero ni siquiera sé si es verdad lo que me están diciendo. Yo no sé si es verdad lo que me están diciendo. Simplemente alguien llegó molesto con esa persona y quería hablar y empezó solamente a sacar todo el veneno, la amargura que tiene en contra de esa persona y uno fue el basurero donde llegó toda esa maldad y usted lo escucha y dañó su corazón y usted cree que no pasa nada y claro que pasa. Con el tiempo usted se empieza a separar de esa persona, tal vez era un hermano de la iglesia y con el tiempo empiezan a distanciarse y el amor empieza a enfriarse y Satanás tiene un punto a favor porque empieza a dividir la iglesia. Y Satanás actúa así. Ahora, yo no puedo esperar algo diferente de Satanás, pero sí debería esperar algo diferente de los cristianos. A veces he escuchado tanta barbaridad en contra de los ministros del evangelio, de los pastores, pero barbaridades, maldades.
Y a veces me han hablado mal de un siervo de Dios y me han dicho asuntos que he corregido en mi vida. Si usted quiere ir a hablar mal de alguien, vaya directamente a donde está esa persona a la que me quiere hablar mal y dígale todo lo que usted quiera, no me meta a mí. Pero en aquel momento, no sé, le prestaba atención y escuchaba y sabía yo que lo que estaba diciendo era mentira. Porque de todo lo que estaba diciendo yo era testigo. Y no es como la persona estaba diciendo. Y aunque corregía a la persona y le decía, usted está equivocado, la persona salía molesta conmigo y seguía esparciendo el rumor. Yo puedo esperar de Satanás todo lo malo. Y puedo esperar de una persona que no tenga a Cristo toda la mayor barbaridad que usted pueda pensar. Pero cuando alguien que se hace llamar creyente se transforma en un instrumento del diablo, no lo entiendo. Así es como empieza el diablo. Mire la política, porque al final mucho de la tribulación y que se levante el anticristo es un asunto muy político. Tiene que ver con desacreditar a los demás para ponerme yo. Acaban de pasar las elecciones en Estados Unidos. Después de escuchar todo lo que dijeron, no sé cómo alguien se atrevió a votar, porque todos eran peores que los dos son peores que el diablo, según lo que ellos decían. Según todo el daño que se hicieron, todo lo que dijeron y las fotos que sacaron y la manipulación que hicieron con la información. Y vemos a la gente repitiendo ahí lo que otro dijo. Y le tomaban la foto a uno ahí y decían, mire lo que está pasando, mire con quién está hablando. Pero es una foto, ¿usted sabe qué es lo que están hablando? Una vez había un hombre que estaba hablando con un sacerdote católico, un predicador evangélico, un sacerdote católico, y le tomaron la foto. No, fue terrible. Fue terrible. Todo lo que se dijo de ese predicador fue terrible, pero todo lo que se dijo de ese predicador no lo dijo nadie del mundo, todo fue la gente de la iglesia. Y alguien escuchó que estaban conversando, y si él estaba hablando de Cristo. Pero estamos creyendo en rumores. Y sale algo ahí en el Facebook y, uy, mire lo que está pasando. Y vemos lo que dice la persona que nos trata de explicar la noticia. Así actúa Satanás y así va a actuar en la tribulación. Y por eso va a ser un gobernante mundial. Porque ha desacreditado a toda la competencia que tiene alrededor. Todos son malos, solo yo soy bueno. Y la gente le va a creer. Pero lo que va a pasar en la tribulación no deja de pasar en nuestros tiempos cada día, cada día, cada día, cada día. No, viene el pastor de la iglesia La Gracia, todos los defectos que tiene. No, y si quiere le pregunta a mi esposa, viera, ella le puede contar todos los demás. Porque los que quieren buscar la maldad y los que quieren buscar tropiezo y los que quieren hacer la obra del diablo, siempre van a tener una excusa para poderlo hacer. Pero los hijos de Dios no se prestan a eso.
Los hijos de Dios no se sientan a murmurar de nadie. Los hijos de Dios no son chismosos. Los hijos de Dios son misericordiosos. Y si ven a un cristiano caído, van y le aman y le restauran y le levantan para que sea el siervo de Dios que tiene que ser. Por eso es que tenemos las dificultades que tenemos hoy día. Es el dragón, es la serpiente antigua, es el diablo. ¿Sabe qué significa diablo? Diablo significa calumniador, difamador. Es decir, estoy rodeado de diablos. Todos difamadores, todos hablando mal de alguien, todos siempre criticando a alguien, todos siempre siguiendo el chisme que alguien le puso. Acusadores, calumniadores, difamadores. Hay una parábola en el libro de Mateo, que es del trigo y la cizaña. Y tiene que ver con que un hombre sembró un campo de trigo, pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Y crecieron el trigo y la cizaña juntos. Y usted sabe que eso sucede dentro de las iglesias. ¿Y cómo se puede usted dar cuenta quién es trigo y quién es cizaña? De la abundancia del corazón habla la boca. En el momento en que lo que me está diciendo, yo sé que no sale del corazón de Dios, no tiene que ver con la palabra del Señor, voy a empezar a ver si empiezo a predicarle el evangelio, porque posiblemente no sea creyente. El dragón, la serpiente antigua, el diablo, sus tácticas no han cambiado. Cuando llegue va a estar detrás de ese anticristo. Lo va a manipular. Lo va a llevar a hacer cosas que nadie le pasa por la mente. Pero como dice la palabra de Dios, es que en este tiempo hay muchos anticristos. Y en este tiempo el espíritu del anticristo anda por todo lado. Persigue a la iglesia. Persigue a la iglesia. Y a veces los creyentes, yo respeto, y los hermanos que están en sus casas, yo respeto que algunos todavía no se puedan congregar y tienen sus razones muy sólidas y las respeto absolutamente. Porque es cierto que el coronavirus afecta y es cierto que por causa del coronavirus mucha gente ha muerto. Y respeto. Y hasta puedo aconsejarle a algunas personas, espérese a que pongan la vacuna y la segunda parte y todo lo que es necesario para que usted pueda estar más tranquilo y poder reunirse. Lo que me cuesta respetar, hermanos, es que hay personas que no se congregan porque tienen miedo de contagiarse en la iglesia, pero no tienen ningún temor de andar paseando o de ir a un centro comercial o andar en San José. Y ahí entonces no hay ningún tipo de dificultad, no hay ningún tipo de problema. Y claro, el diablo pone la tentación y nos abre la puerta y nosotros tomamos la decisión, pero en lugar de tomar la decisión que como creyentes corresponde, hacemos lo contrario. Satanás está detrás de cada cosa. Yo no digo que Satanás inventó el virus. Pero él toma todo, tomó el árbol de la vida que el Señor hizo.
el árbol del bien y el mal que el Señor creó para dañar al corazón de Eva. Igual lo hace con cualquier oportunidad que se le presente. Y hoy día el problema no ha sido que las iglesias se hayan cerrado. Porque como decía el hermano Alejandro, este es el lugar donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros. El problema es que la iglesia dejó de predicar, de participar, de hablar, de evangelizar, Fue como tener un año sabático. No necesitamos servir a Dios este año. O sea, seguramente este año nadie se va a morir y nadie se va a ir al infierno. Así que, dice la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones. Es un tiempo de persecución, claro está. Es un tiempo de destrucción, lo que espera en la tribulación. No vamos a estar ahí, gracias al Señor. Gracias al Señor. Lo que le espera al mundo es terrible. Pero mi hermano, muchas de estas personas no van a tener problema en dar su vida por Cristo. Hoy día hay mucha gente que no tiene problemas de dar su vida por Cristo. Hay misioneros que viven en este tipo de países con persecución que podrían salir del país e ir a cualquier otro lugar y seguir predicando el evangelio. Pero a pesar de los riesgos, permanecen ahí. Y saben que pueden ser asesinados en cualquier momento. Pero están dispuestos a morir por Cristo si es necesario. Pero no pueden detenerse de hacer la obra de Dios. Mucha gente va a morir ahí en la tribulación por ser creyente. Mucha gente ha muerto durante el tiempo de la iglesia por ser creyente. Hay gente que está exponiendo su vida en este momento por ser creyente. Pero hay muchos creyentes que han dejado de vivir el cristianismo. Y en lugar de servir al Señor Jesús, parece que están sirviendo al enemigo. Porque en lugar de predicar el evangelio, están contaminando con chismes. ¿Y nosotros? Yo he ofendido a Dios muchas veces. No puedo pararme delante de nadie hablando de perfección ninguna. Sigo por la gracia de mi Señor creciendo espiritualmente por la obra que el Espíritu Santo hace en mí. Y me duele cuando recuerdo haber fallado a mi Señor. Cuando me he prestado para haber escarnecido a alguien, cuando he albergado en mi corazón algún pensamiento en contra de alguien porque escuché un chisme que me dijeron. Porque el diablo ha estado detrás de todo eso. A veces no es tanto el daño que se hace por algo que dijeron de nosotros, porque vamos y discutimos y quedamos bien o quedamos mal, o alguna situación particular que se haya dado externamente. Porque todo eso pasa y la vida continúa y nos arreglamos y seguimos adelante. El problema es que queda un daño en el corazón. Al diablo no le importaba si al final usted iba a perder la casa, iba a perder el trabajo, iba a perder la salud.
Ese no era el propósito del diablo. El diablo lo único que quería era destruir su corazón, sembrarle amargura, llenarlo de dolor. Y para ir concluyendo, yo le pregunto, ¿cuánta amargura hay en su corazón en este momento? ¿Cuántas raíces de amargura hay en su corazón en este momento? ¿Cuántos enemigos tiene usted en este momento? ¿A cuántas personas le ha dado usted ya la espalda? ¿De cuántas personas usted ya no confía más? ¿Con cuántas personas ya usted no quiere hablarles más? Y nos damos cuenta que no era por un asunto de trabajo o por un asunto material del índole que sea, porque todo pasó, pero en mi corazón no pasa nada. Pero el que me presté para eso fui yo, y no entendí que era Satanás que estaba detrás de todo eso. El anticristo sí es un hombre bien malo, bien perverso. Es un hombre que odia a Dios. Son las características que va a tener ese personaje. Pero detrás de él está el diablo. Y detrás de cada maldad está el diablo. Y detrás de cada división está el diablo. Y detrás de cada persecución está el diablo. Y lo que quiere es alcanzar y destruir nuestro corazón. Tiempos de tribulación, tiempos difíciles. Lo sé. Gracias al Señor no vamos a estar ahí. Pero ¿qué vamos a hacer con la tribulación que estamos viviendo hoy día? ¿Qué vamos a hacer con las circunstancias que nos están afectando? Satanás quiere destruir su corazón. Usted es el que le puede decir no. Usted le puede decir, siga adelante. Tenemos el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos guarda, tenemos las de ganar siempre, en Cristo somos más que vencedores, pero a veces nuestro orgullo no nos permite. Humillémonos hoy ante la poderosa mano de Dios. Dejemos de asociarnos con esos que quieren hacer el mal y volvamos a buscar el reino de Dios y su justicia. No hay un año sabático para el cristiano. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Escucho lo que va a pasar en la tribulación y me duele por los que van a pasar en la tribulación. Y si hoy viene Cristo y la tribulación empieza mañana, me duele que tal vez algún familiar mío amado entre en la tribulación, pero me dolería más saber que entró a la tribulación porque yo no hice nada por él. O porque quise ayudarle según el mundo me decía que la ayuda convenía. La palabra de Dios, la verdad os hará libres. Es tiempo de volver a los principios, a lo que el Señor nos llama. Enfrente su persecución. Si está pasando alguna situación, busque al Señor. Manténgase ahí. Puede haber mucha destrucción, podrá haberla, pero que no sea su corazón el que se destruya. Que siga siendo un lugar santo, puro, donde Dios habita y donde Dios hace esa obra de perfección para que le podamos servir mejor. Y si hay alguna persona que tal vez no conoce a Cristo y puede decir, mi vida ha estado muy dañada. Hoy me hablan de rencores, claro, estoy lleno de rencor. Estoy lleno de dolor. Y yo quiero ese dolor y yo no quiero perdonar a esas personas que me hicieron daño. Y si algo les pasa, me alegra lo malo que les pueda llegar a pasar porque me hicieron daño y se lo merecen.
¿Y usted cree que su corazón se va a sanar con eso? Mejor venga y dígale al Señor, tengo muchos años de sufrir. Mi corazón está muy dañado. Y ya no soporto más, no soporto seguir en esta vida. Y quiero perdonar. Y quiero librarme de todas esas circunstancias que me han afectado, de todo ese daño que ha venido a mí. Y hágalo en base de saber de que Dios ha perdonado sus pecados. Porque somos buenos para señalar a otros. Pero no nos juzgamos de la misma manera. Porque yo también sé que he dañado a otros. Yo también sé que en algún momento pude destruir a alguien. Yo sé que alguien puede tener raíces de amargura por algo que yo hice. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Que no hay ni siquiera uno bueno. Así que para poder tener en paz mi corazón con lo que me hicieron, primero tengo que tener paz en mi corazón con Dios. Y decirle, Señor, yo he ofendido, yo he hecho lo malo, yo he pecado, yo he mentido, yo he robado, yo he cometido adulterios, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, por indecible que esto llegue a ser, por detestable que pueda sonar. Y reconocerlo delante del Señor y decirle, Señor, he pecado contra ti y estoy avergonzado de lo que he hecho y estoy arrepentido y quiero que me perdones, quiero que me limpies de toda maldad. Sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y recibió el juicio de todos mis pecados, de todas mis maldades. Y quiero que me perdones, Señor. Y quiero perdonar. Quiero soltar. Quiero ser libre. Quiero disfrutar de esa nueva vida que se puede tener en Cristo Jesús. Y antes de hacer esa oración, por si alguien quiere recibir a Cristo, mi hermano, tal vez usted recibió esa nueva vida en Cristo, pero por alguna razón ni siquiera ha logrado estrenarla. Camina con Cristo, pero mirando hacia atrás. Sigue todavía atrapado o atrapada con circunstancias que pasaron, pero que ya no están más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A partir de ahora y hacia adelante. Y si alguien quiere recibir a Cristo, déjeme acompañarle en esta oración. Entréguele su corazón a Cristo. Porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de su salvación. Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos delante de tu presencia. Y tal vez hay alguien en este momento, Padre, que quiere entregarle su corazón a Cristo. Y has estado trabajando, Señor, convenciéndole de pecado, justicia y juicio. Señor, te rogamos por la salvación de esa persona y en este momento, Padre, pedimos que escuches esta oración, Padre, de arrepentimiento. Que esta persona, Padre, sin Cristo quiere hacer. Si quiere recibir a Cristo, venga, oremos juntos. Señor Dios, he pecado muchas veces, he hecho lo malo delante de ti muchas veces. Estoy avergonzado, Señor. Estoy arrepentido. Perdóname, Señor.
Sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y que Él recibió el castigo de mis pecados y que su sangre me limpia de todo mal. Por eso vengo delante de ti y te pido perdón, te pido que me laves con la sangre de tu Hijo Jesús. Y en este momento quiero recibir en mi corazón a tu Hijo Jesús para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La palabra de Dios en 2 Corintios 4:13 nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dios Padre nos ama y nos envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Hoy hemos aprendido algo de lo que pasará. Lo creemos porque está escrito y de eso hablamos. Espero que les haya servido tanto como a mí, para edificarme, para incomodarme. En este lugar, la palabra de Dios siempre será el estelar. Y lo que esperamos siempre de la palabra de Dios es que le incomode. La palabra de Dios no debe generar en nosotros un sentimiento de satisfacción completo. Debe incomodarnos para cambiar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. En nuestra imperfección debemos ser movidos a la perfección a través del conocimiento de Cristo. Espero que usted, que hizo la oración con nosotros y entregó su vida a Cristo, nos lo haga saber para acompañarlo, para ser parte de su iglesia. Esta iglesia que se mantiene con las ofrendas, con los diezmos, con las misiones. Podemos cumplir con los mandatos de Dios a través de estas ofrendas que salen ahí abajo en el borde de su pantalla. Recuerde que Dios nos pide que seamos fieles y consecuentes con la palabra. Ahí están los números de cuenta donde usted puede hacer los depósitos y podamos cumplir con lo que Dios quiere para nosotros, que es predicar el Evangelio. Y ese es el objetivo de este lugar. Le esperamos el próximo miércoles y el próximo sábado en la grabación de este culto. Coordínenlo con el pastor. Usted le envía un mensaje para reservarle un espacio. Este es su templo, donde su iglesia se reúne. Esperamos que poco a poco vayamos recuperando la asistencia en el templo, todo ordenadamente y con orden. Así que recuerde que tenemos que coordinarlo para respetar todas las medidas de protección que nuestro gobierno nos ha dado y que la ciencia nos ha enseñado. Vamos a despedir esta actividad con unos cánticos. Para eso, nuestro hermano Bernal. El Salmo 62, versículo 7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca y mi fortaleza y mi refugio. Amigo, amiga, la salvación de tu alma solo se encuentra en Jesucristo. Él puede liberarte del pecado y de la muerte y darte vida eterna. Este himno que vamos a entonar a continuación reconoce
que a pesar de las situaciones difíciles que cada uno de nosotros podamos afrontar, solo en Jesús podemos encontrar paz, esperanza y salvación. Este himno nos dice: de paz inundada mi alma ya esté, o cubra un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Vamos a entonarlo con mucha alegría, con mucha convicción, este himno: alcancé salvación. De paz inundada, mi senda ya esté, oculta un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, estoy bien con mi Dios.
Hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.